pues que ella sea la administradora, el hospedador. Bueno, entonces ahí está Monse como hospedador y digamos que ya nos puede compartir su pantalla. Ahí estamos viendo una pantalla de color rosa y dice suelos. Bueno, pues ustedes habrán preparado algunos conceptos para platicarnos. Y al final hacemos algunos comentarios, ¿no? Bueno, pues entonces les dejo el micrófono. Bueno, pues nosotros vendríamos siendo ya el equipo 5 y vamos a comentar sobre algunos tipos de suelo y también sobre su consolidación y su resistencia. ¿Qué es un suelo? Se denomina suelo a la parte superficial de la corteza terrestre biológicamente activa, que proviene de la desintegración o alteración física y química de las rocas y de los residuos de las actividades de los seres vivos que asientan sobre ella. Su origen del suelo constituyen a la interfase entre las rocas del sustrato continental, a la atmósfera, formándose como consecuencia de los fenómenos físicos, físico-químicos y biológicos, el intercambio que ahí se producen. El concepto de suelo es, por tanto, un concepto evolutivo. Este se forma como consecuencia de un proceso dinámico que implica un cambio progresivo desde la roca que se pone en contacto con la atmósfera como consecuencia de la erosión, hasta su desarrollo completo. Para esto tenemos varios tipos de suelos. Uno de ellos son los suelos granulares. Son aquellos suelos en los que el tamaño del grano predominante, más del 50%, es superior a 0,075 milímetros. Los suelos de grano grueso o granulares están formados principalmente por cuarzo, feldespato y calcita, y sulfatos, sales y vidrios volcánicos con menor frecuencia. Los suelos granulares se definen como aquellos en los cuales las fuerzas intergranulares o activas tienen un efecto despreciable en el comportamiento mecánico observado. Esta categoría engloba a las rocas, gravas y arenas. Los suelos granulares además se clasifican en materiales densos o sueltos. Los materiales granulares, tales como arenas y gravas, se comportan de manera diferente a los materiales cohesivos, tales como la arcilla, cuando son retenidos de alguna manera. Los materiales en que se combinan los dos tipos de suelos actúan en forma similar al material predominante, puesto que los porcentajes de materiales cohesivos y no cohesivos varían extensamente en la naturaleza. Hay que recurrir al experimento para determinar las propiedades de los suelos en su estado natural. Si un muro es absolutamente rígido, se desarrolla el empuje de tierras en reposo. Si el muro se refracta o se mueve en una pequeña magnitud, separándose de la tierra del relleno, se tendrá el empuje activo de las tierras. Si es el muro el que se mueve contra el relleno, se desarrollará el empuje pasivo de las tierras. La magnitud del empuje en reposo tiene cierta relación con los empujes activo y pasivo. Los muros de contención con relleno de suelos granulares no cohesivos. Los materiales granulares deben usarse en los rellenos siempre que sea posible, a fin de asegurar una distribución lineal de la presión y facilitar el drenaje indispensable para eliminar la presión hidroestática detrás del muro. Densidad del suelo granular. El grado de compactación de los suelos granulares no suelen comprobarse con la habitual curva de compactación. Como estos suelos son relativamente permeables, incluso cuando están compactados, no se encuentran afectados de forma significativa por su contenido de agua durante el proceso de compactación. Ello explica que no esté bien definido al máximo de la curva de compactación en las gravas y arenas limpias. Con un esfuerzo de compactación dado, la densidad seca obtenida es alta cuando se encuentra totalmente seco y alta cuando está completamente saturado, dándose densidades algo más bajas con cantidades de agua intermedias. Ello se debe al fenómeno de apalmezamiento, donde pequeñas tensiones capilares en el suelo parcialmente saturado tienden a resistir el esfuerzo de compactación. Este apelmazamiento
no se presenta en arenas secas y desaparece cuando la arena está saturada. Suelos finos. Los suelos finos están constituidos de partículas compuestas de fragmentos diminutos de roca, minerales y minerales de arcilla con textura granular y en hojuelas. Y de acuerdo con el sistema de clasificación unificado, estas partículas tienen un tamaño inferior a 0.075 milímetros, que corresponden a la categoría de limo y la arcilla, por lo que toda fracción de suelo que pase por el tamiz número 200 es considerada como suelo fino. Estos suelos son inorgánicos, están en mayor proporción de la arcilla, y la arcilla, recordemos que es un material de gran plasticidad, buena cohesión y con facultad para absorber iones. Presenta diferentes contenidos de humedad. Estos suelos de partículas finas se comportan de manera diferente. De hecho, son determinantes el tenor del agua en relación este, a las solicitantes externas y los regímenes de lluvia de la región donde se sitúa el terreno de estudio. Aquí podemos ver unas características del suelo fino que retienen el agua por más tiempo, al igual que los nutrientes que retienen por más tiempo. Su color es de marrón oscuro, son fáciles de moldar, son pegajosos y tienen una erosión alta. Y si podemos resumir todas las características de los suelos finos, podría decir que resulta ser problemático para construir, por lo que en obras de ingeniería o arquitectura se hace necesario implementar sistemas especiales de cimentación. Los suelos lacustres. En general son sedimentos de grano fino, predominando los limos y arcillas. El contenido de materia orgánica puede ser muy alto, sobre todo en zonas pantanosas. Frecuentemente presentan estructuras laminadas en niveles muy finos. En condiciones de agua salada se forman precipitados de sales. Los depósitos lacustres o lagos, donde la gente son aguas dulces con otra concentración de sales, la respuesta de los depósitos es diferente debido a la estructura de los suelos. El ordenamiento de las partículas sólidas finas está gobernado por fuerzas eléctricas, al grado de consolidación y a la susceptibilidad a la erosión por el cambio de la concentración de sales que ocupan los espacios vacíos. ¿Dónde se encuentra un depósito lacustre? Los depósitos lacustres provienen principalmente de los ríos. Los sedimentos se depositan a lo largo de la ribera, particularmente en la desembocadura de los ríos, donde se forman abanicosas luviales o deltas, que se extienden al interior del lago. Las gravas y arenas se depositan en las riberas, en tanto que los limos y arcillas alcanzan el centro del lago. Lacustre deriva del idioma latín lacus, que significa lago. Lacustre en ecología es el ambiente de un lago. Lacustre en sedimentología es el medio sedimentario propio de los lagos. Y lacustre en ictiología describe una población de peces que completan su parte de ciclo de vida dentro de los lagos. Y en geografía humana describe un tipo de poblamiento con viviendas sobre un cuerpo de agua. Arena eólica. La arena eólica son aquellas formadas y depositadas por la acción del viento, marinas y del mar, fluviales de los ríos. La arena es transportada por el viento, también llamada arena eólica, y el agua, y depositada en forma de playas, dunas, médanos, etc. En el desierto, la arena es del tipo de sustrato más abundante. Esta arena, también conocida como arena duna, está formada por partículas compuestas principalmente de sílice, material de gran resistencia química, que se desplaza siguiendo una trayectoria que depende de su tamaño, de la energía y del ángulo de incidencia en su caída. Debajo de un manto variable de arenas eólicas que forman un alto cordón dunar costero, se encuentran sedimentos destríticos pliocuaternarios formados por arenas silíceas finas
que hacia la base incluyen una capa de arenas gruesas y gravas de origen déltrico, las que a su vez yacen sobre margas. De este modo se origina una masa característica de sedimentos conocida como arena eólica o arena duna, cuyas partículas tienen un diámetro entre 0,1 y 1 milímetros, compuesta en su mayor parte por cuarzo, por ser el mineral cuya dureza y resistencia química lo convierten en el más duradero de los materiales que contienen las rocas. Durante el Pleistoceno, las coladas de derrubios mezclaron el eólico con arena y fragmentos de roca locales. Su morfología se puede representar como una estrecha franja costera suavemente inclinada hacia el mar y cubierta. La mayoría de las veces, los depósitos marinos o eólicos. La erosión eólica arrastra la arena de las dunas hasta territorios bastante lejanos, a veces hasta el estado de Nueva Gales del Sur. Los factores que la impulsan son la extracción de arena y grava y la energía eólica producida en el mar. El suelo es del Pleistoceno superior, formado por loess típico de 10 a 30 metros de profundidad. Un loess arenoso es pendiente, arena de loess y arenas movedizas o fijas eólicas. Suelos de arena y loess expuestos a la erosión eólica. Contienen un volumen total aproximado de más de 60 millones de metros cúbicos de arena fina eólica que se extiende sobre 87 hectáreas de superficie, ocupando 2,7 kilómetros de costa lineal y hasta 500 metros de bosque del Parque Natural de las Landas de Gascuña, hacia cuyo interior penetra inexorablemente a razón de 3 a 4 metros anuales, según las mediciones realizadas desde la década de 1960. Bueno, ahora vamos a hablar de la consolidación y Perdón, podemos definir a lo que es José, Mande. ¿puedes regresar? Yo no me había dado cuenta que no tenía activado el micrófono. Vale. Perdón, los suelos aluviales es un suelo sedimentario que se ha formado a partir de material que ha sido transportado por corrientes de agua. Se ubica en áreas ligeramente inclinadas o casi a nivel en las planicies costeras y valles interiores. Se podría decir que estos suelos se forman cuando los arroyos y ríos aumentan su velocidad. Las partículas del suelo suspendidas son demasiado pesadas para la actual disminución de transportar y se depositan en el lecho del río. Las partículas más finas se depositan en la desembocadura del río formando una delta. Los suelos aluviales antiguos suelen ser pobres, mientras que los recientes son ricos en minerales y nutrientes que permiten el desarrollo de la agricultura en los mismos. Y estos suelos están ligados a la historia de la humanidad, pues permitieron el asentamiento y desarrollo de las grandes civilizaciones como la egipcia y la mesopotamia. Y se puede decir que pues este tipo de suelos se da muy bien para la agricultura debido a
a sus componentes que son ricos en nutrientes y minerales. Una de las principales características es que generalmente contienen bastantes minerales. Estos suelos presentan un pH neutro, aunque pueden ser ligeramente ácidos o ligeramente básicos, variando en un rango de 0 a 8. El contenido de ácido fosfórico, potasa y limos es alto. Su textura generalmente va de franco limosa a franco arcillo limosa. De acuerdo a su composición se pueden dividir en varios subtipos, y los de origen, como ya se mencionó, los de origen reciente son ricos en nutrientes. Y se puede decir que sus principales usos de este tipo de suelo puede ser el agrícola, porque como ya mencionamos, son suelos fértiles debido al aporte continuo de los materiales. Además, como son suelos no consolidados, son ligeros y fáciles de manejar. También en el área del acuícola, estos suelos son de interés para la práctica de actividades acuícolas debido a que su topografía generalmente es casi llana. Y por último puede ser usado para el tratamiento de aguas debido a que sirven para la filtración y purificación de aguas residuales. Bueno, ahora sí vamos a hablar de la consolidación de los suelos. Se puede decir que la consolidación es un proceso que se ve influido por un exceso de presión hidrostática. Esto sucede cuando incrementa una carga, y esto a su vez se va a ir convirtiendo en esfuerzo cortante a lo largo del tiempo. Ya viéndolo de otra manera y dicho un poco menos técnico, se puede decir que es cuando agregamos una carga sobre una masa de suelo, donde evidentemente va a incrementar la presión hidrostática, que normalmente pues es en exceso. Entonces, esto va a provocar que a lo largo del tiempo se comience a dispersar, y cuando se disperse va a crear lo que es un asentamiento. Entonces, podemos decir que los asentamientos van a ser consecuencia directa de la consolidación. Pero, ¿qué es un asentamiento? El asentamiento se define como la deformación del suelo donde se estaba apoyando la estructura, que también lo podemos ver como una reducción de volumen del suelo. Entonces, podríamos decir que la consolidación va a ser un proceso de reducción del volumen debido a la presión hidrostática. Pero cuando nos referimos, o bueno, cuando me refiero a la reducción del volumen, a lo mejor es fácil pensar que se trata de un tipo de compactación, pero pues no, la compactación trabaja de una manera muy diferente a la consolidación, ya que esta va a expulsar aire de los vacíos del suelo, y es un proceso que se da muy rápido, mientras que la consolidación es un proceso que se va a tomar su tiempo, que va a expulsar agua en lugar de aire. Bien, bueno, algo que se me olvidó mencionarles es que la consolidación no hace excepción de suelos, o sea, aplica para todo tipo de suelos, pero es mucho más común verlo donde la permeabilidad es baja. Y bueno, ya viendo la analogía de Terzaghi, que básicamente es sobre un modelo que ya estaba propuesto por Lord Kelvin, tenemos que el modelo consiste en un cilindro con un pistón que contiene un orificio o una perforación y que va a estar unido con el resorte. En su interior está lleno de un fluido, y el propósito pues es aplicarle una carga, básicamente. Entonces, cuando se le comienza a aplicar la carga, va a ser tomada por la presión del líquido, pero a medida que el líquido vaya saliendo por el orificio,
el resorte va a comenzar a tomar la carga. Y básicamente este es el proceso que ocurre con el suelo. Se podría decir que el resorte va a representar a lo que es el suelo. Y bueno, tenemos ya lo que es una consolidación primaria. Se puede decir que se ocupa cuando el cambio de volumen solo es por expulsión de agua, que era como les mencionaba anteriormente. Y tenemos una ecuación para calcular el asentamiento provocado por una consolidación. Y podemos decir que el asentamiento va a ser igual al índice de compresión sobre el índice de vacío inicial más 1. Esto va a multiplicar a la altura del suelo consolidable, que a su vez va a multiplicar al logaritmo de la tensión vertical sobre la tensión, vertical final sobre la tensión vertical inicial. Y ya para los suelos reconsolidados, básicamente lo que vamos a hacer, sobreconsolidados, lo que vamos a hacer va a ser cambiar el índice de compresión por el índice de recompresión. Entonces nos va bueno, y ya cuando tengamos que la tensión efectiva va a ser mayor que la tensión de preconsolidación, lo que vamos a hacer va a sumar esa ecuación que ya tenemos y la ecuación que generamos al cambiar el índice de compresión por el índice de recompresión, y nos va a quedar que el asentamiento va a ser igual al índice de recompresión sobre 1 más el índice de vacío inicial. Y a esto lo vamos a multiplicar por la altura del suelo y a su vez nuevamente por el logaritmo de la tensión vertical sobre la tensión de preconsolidación del suelo. Y a todo esto se le va a sumar pues la fórmula que ya habíamos comentado antes. La consolidación secundaria, pues básicamente es lo mismo, pero se va a dejar más tiempo, o sea, aquí ya influye un factor tiempo. Y pues esta pues, se va a usar para procesos más complejos que el simple flujo del agua. Bueno, ya hablando de resistencia al esfuerzo cortante de los suelos, podemos decir que la resistencia va a ser una fuerza interna que va a desarrollar el propio suelo en respuesta a una fuerza cortante. O sea, va a haber una tensión que va a desarrollar el plano del corte en el momento de que surja una falla. Las imágenes que vemos hacia arriba es un claro ejemplo de consolidación que pues terminó mal, no resistió al esfuerzo cortante de los suelos. Y bueno, la importancia de esto, o bueno, ¿por qué nos interesa a nosotros? Es porque la seguridad de las obras va a depender totalmente de la resistencia al esfuerzo cortante del suelo. También va a depender ciertas implicaciones económicas y el riesgo de vidas humanas, porque suponiendo que estamos en una construcción, la seguridad de esa obra, de esa construcción, es la que va a estar en riesgo, por así decirlo. Bueno, depende mucho de si se haya hecho el estudio de resistencia al esfuerzo de suelo cortante, al esfuerzo cortante de suelos, porque suponiendo que ya se invirtió, que ya se está comenzando a construir, va a implicar un gasto económico de todo ese material que se va a desperdiciar si se desploma, por ejemplo, una construcción en proceso. Y pues no solo va a ser ese gasto, sino las implicaciones económicas que va a generar la falla que tuvo nuestra construcción. Y pues al igual, como les mencionaba, se pone mucho en riesgo las vidas humanas, tanto cuando está en construcción por los propios que están trabajando, o ya cuando está edificada por las personas que permanecen en ese espacio, en ese edificio, en esa obra. Y lo vamos a usar para poder definir las capacidades de carga, ya que se podría decir que va a ser un parámetro. Entonces, la podemos usar tanto en cimentaciones superficiales como en cimentaciones profundas. También se puede ocupar en cimentaciones en suelos marinos
Y aquí, pues, ahora sí que no importa si son profundidades grandes o si son profundidades pequeñas, porque aun si esté anclado o flotando, se tiene que hacer lo que es este estudio para que pueda resistir al esfuerzo cortante del suelo. También lo vamos a ocupar para lo que es el equilibrio de estructuras. Bueno, hay ciertas estructuras como las dos imágenes que tenemos hasta arriba, que tienen un estado, que están en un estado de equilibrio. Entonces, si no consigue ese estado de equilibrio, más bien si se modifica a lo largo del estudio, o sea, si vemos que que lo va a perder, se va a ocasionar un desplome y nuevamente va a ocasionar gastos y va a poner en riesgo muchas cosas como las vidas humanas. Y pues tenemos también la torre inclinada ay, no me acuerdo cómo se llama, pero básicamente esta torre es un ejemplo vivo de lo que es la consolidación, donde aquí ya se está provocando un asentamiento. Entonces, está en un estado de equilibrio por el momento, por así decirlo, pero suponiendo que perdiera ese estado de equilibrio, pues se vendría abajo, se desplomaría. Y bueno, sucede lo mismo con lo que son las presas y los terraplenes. Es necesario que mantengan ese equilibrio y que también soporten lo que viene siendo las cargas de los vehículos, etcétera. Y bueno, también tenemos lo que son los túneles y las lumbreras. Vamos a necesitar obviamente este estudio para que se puedan mantener porque finalmente son subterráneos. Bueno, el túnel es subterráneo y pues va a tener una carga constante sobre de él. Y bueno, pues aquí tenemos una ecuación, una fórmula para determinar el esfuerzo cortante máximo que pueda alcanzar o el esfuerzo promedio, va a depender de lo que se necesite saber. También vamos a tener para un suelo saturado una diferente ecuación. Y pues bueno, tenemos la ley de fricción de Coulomb, no sé cómo se diga, pero bueno, básicamente nos va a servir porque es una prueba mecánica de laboratorio. Bueno, se lleva mediante una prueba mecánica de laboratorio y donde participa lo que es el corte directo. El corte directo es la caja que tenemos en la esquina inferior derecha, que básicamente es una caja partida a la mitad, donde la parte inferior va a ser fija y la parte superior es una parte pues movible. En el interior va a tener lo que es una muestra de suelo, del cual queremos pues saber su resistencia al corte. Y básicamente funciona que si se le aplica una fuerza, la fuerza se va a distribuir, o sea, no le va a hacer prácticamente nada, creo yo, a lo que investigué. Pero ya cuando se crea lo que es la falla, es cuando se le aplica, en este caso es una fuerza F, que se va a deslizar y ahí es donde va a comenzar a surgir la falla del corte, pues. Y pues bueno, no encontré una imagen ya real de este proceso mecánico, pero encontré la de la esquina inferior izquierda, que vendría siendo esta, que básicamente sucede lo mismo, pero siento que esta al no estar confinada por la caja, siento que como que se troza, no sé, no encontré mucha información sobre eso. Y pues ya, muchas gracias a todos por su atención, espero no haberlos confundido ya con todo esto al final.
No se escucha, profesor. Creo que o soy yo el único que no lo escucha. Yo tampoco lo escucho. Eh, Quise hablarles sin el micrófono y creo que no se me escuchaban. ¿Ahí ya me escuchan? Sí, ya, profe. Ah, bueno. Ah, perdón. Bueno, le daba las gracias a Monse, a Uriel y a Camilo, de lo que nos platicaron. Les decía que muchas de esas cosas vamos a tener que pues, un poquito profundizar. Y al contrario, también les decía pues, por ahí Monse hacía un esfuerzo por platicarnos unas ecuaciones pues, bastante complejas y que para muchos de nosotros o de ustedes puede ser que sea la primera vez que la vean y es normal que se nos hagan complejas, ¿no? Que digan, ay, ¿qué es eso? Pues cuando vayan por ahí de quinto semestre, se van a aventar, yo creo que todo un semestre, un parcial, sufriendo con esas ecuaciones de consolidación y luego todavía otro parcial sufriendo con las ecuaciones de resistencia al esfuerzo cortante. Entonces, pues son complejas, pero gracias a esas ecuaciones van a entender muchas cosas de los suelos. Y esa imagen que nos mostraba Monse de la Torre de Pisa, pues es muy característica de una consolidación que provoca una inclinación de las estructuras. Eso pasa en cualquier lugar, pero, pero algunos casos se han vuelto muy famosos, ¿no? Esa Torre de Pisa, pues ya debió de haberse caído, si no es porque intervinieron algunos ingenieros para rescatarla. Y fíjense que es curioso que intervinieron ingenieros mexicanos. Eh, Hay ingenieros mexicanos ahí que metieron las manos, como el doctor Roberto Meli Piraya o el doctor Enrique Santoyo Villa o Enrique Tamés González. Ellos tres, digamos que primero renivelaron la Catedral Metropolitana, la Catedral de la Ciudad de México, la que está al lado del Zócalo. Y gracias a ese trabajo de renivelación, los llamaron de Italia para renivelar esa torre de Pisa. Y bueno, se tiene la tecnología actual como para regresarla a su posición original, esa torre. Pero fíjense que si la regresáramos a la posición original, le quitaríamos el contexto turístico a la misma. Entonces, digamos que ya podemos regresarla a su posición original, pero prefirieron dejarla inclinada con un 5 grados de inclinación para que todavía la gente vaya y se tome las fotos ahí. Pero porque imagínense, pues, si la enderezan por completo, la gente de esa zona deja de vivir del turismo, ¿no? Pero bueno, ya, es otro tema de alguna otra ocasión. La Torre de Pisa se inclinó porque no se hizo un estudio de mecánica de suelos y en muchas ocasiones en nuestra vida diaria todavía hay muchas personas que no hacen estudios de mecánica de suelos. A pesar de que podemos ver ahí algunas imágenes que son bastante importantes. Bueno, fíjense que yo creo que valdría la pena que el otro equipo nos platicara de algunas cosas del tema de rocas metamórficas. Y si gustan, la siguiente sesión ahondamos más en el tema de los suelos. Pero, pues no sé, del otro equipo que me parece que está compuesto por Diego López Rodríguez, Yair Axel Morales y Osvaldo Trujillo, no sé a quién le pasamos la capacidad de compartir. A mí, profe. A Yair. Nada más que yo no te la puedo pasar, sino que te la tiene que pasar Monse Mendoza. Tienes que seleccionar el icono de Yair Axel Morales o bien el rengloncito donde esté su nombre, Yair Axel Morales, y darle clic derecho, hacer hospedador. Y creo que ya pasó eso. Ahora ya es huésped. Gracias. Ok. Pues de momento, Ok, ahí ya estamos viendo que Yair ha empezado a compartir la función de compartir pantallas. Y ahí vemos unos memes. Ándale. Y luego ya vemos, dice elementos y tipos de metamorfismo. ok. Bueno, para empezar, vamos a ver que las rocas metamórficas son rocas que cambiaron su composición tanto física como químicamente en algunos casos debido a diferentes situaciones. Puede ser calor, presión o alguna introducción de algún otro elemento químico externo.
Por ejemplo, vamos a empezar viendo que en algunos casos, los elementos más básicos del metamorfismo, como ya lo mencioné, son el calor, la presión y elementos químicos externos. Es un proceso que provoca cambios en la mineralogía y la textura. Esto se ve, por ejemplo, en rocas que eran antiguamente ígneas, pero que pasaron a la superficie por un cambio de composición química, como el caso del mármol. El mármol muchas veces es ocupado para, para obras artísticas o para algún tipo de construcción, y en el cual podemos ver que su composición pues cambia un poco su forma, su aspecto. En los elementos más importantes podemos ver que suele progresar de manera incremental. Por ejemplo, cambios ligeros. Mm, en situaciones de calor poco o muy, de un calor muy bajo, los cambios no suelen ser tan, tan notorios como si fuesen en otro tipo. De momento, em, por ejemplo, en el metamorfismo de grado alto, podemos ver cambios como lo vienen siendo en las rocas metamórficas foliadas, en las cuales que fueron sometidas a calor y presión diferencial durante el metamorfismo y presentan alineación paralela de minerales, eh, lo cual da una apariencia como de capas como en la imagen que estamos viendo. Aquí se puede ver como una diferenciación de colores y de matices. Otro tipo que también se da en el metamorfismo de grado alto son rocas cataclásticas, eh, y fueron rocas que se deformaron por grandes presiones, en el cual se puede ver plegamiento, fallamiento o fallamientos y una granulación un poco más notoria en algunos casos. En los tipos de metamorfismo empezamos viendo que hay metamorfismo local. Bueno, en el metamorfismo local es por el resultado de altas temperaturas en las rocas. Como ya habíamos dicho, algunas de estas o la mayoría de estas rocas son rocas ígneas que se transformaron por sus diferentes causas. Eh, Como se viene viendo, el calor que se libera por el magma de estas mismas rocas provoca que se cristalicen y se vuelvan más duras, más consistentes y de una dureza más grande. También tenemos el metamorfismo regional, que se da como resultado de... ¿Cuál ocurre? Ocurre en áreas muy grandes que están sometidas a temperaturas, presiones y deformaciones extremas. Dentro de las proporciones más profundas de la corteza. ¿Ok? Entonces, esto se da por la presión que se genera entre más profundidad hay dentro de la corteza terrestre. Como bien sabemos, generalmente, o bueno, más bien, entre más bajo vamos entrando a la corteza terrestre, la temperatura y la presión aumenta. Entonces, esto causa que haya deformaciones en las rocas. Y también ocurre en donde las placas divergen. O sea, donde hay contacto de las placas tectónicas, también se puede decir que cierta presión que hace que estas rocas también cambien su formación o sus elementos.
y tienen un cambio según el grado de presión y la temperatura al que fueron sometidos dentro de estos mismos. Y un factor muy importante en el metamorfismo generalmente es el calor. ¿Por qué? Porque este proporciona la energía necesaria para hacer los cambios que luego dan como resultado en las rocas metamórficas. También hay metamorfismo de contacto. Se presenta cuando el calor y los fluidos magmáticos actúan para producir el cambio. Por ejemplo, cuando un magma altera la roca debido a su temperatura, causando una alteración térmica. O la emisión de fluidos calientes en la roca original, o sea, cambia la temperatura por el mismo magma, por la emisión de un fluido más caliente al original, y contribuye en la formación de nuevos minerales esto. Ok, estamos en formación de rocas magmáticas. Ahí la imagen no cargó. Sí. Espere. Ok. Cuando, mm, bueno, como vemos aquí en la información, creo que no sé por qué no se alcanza a cargar la imagen. Hay tres situaciones muy preferenciales para la formación de rocas metamórficas. Cuando una masa magmática intruye en las rocas, tiene lugar el metamorfismo de contacto o térmico. Bueno, en esa ocasión, el cambio de la roca se da por el calor, el aumento de la temperatura en el interior de la roca, generalmente. Puede ser bien en el exterior, pero también en el interior de preferencia, es donde más se ocurre. El metamorfismo hidrotermal es cuando en la formación de la nueva roca entró un poco de agua y cambia de cierta manera los iones de la composición química de la roca. Eh, También suele estar asociado con la actividad ígnea, pues proporciona el calor necesario para provocar las reacciones químicas. Y pues en esta ocasión, hacer que pues circule más el líquido al interior de la roca. ¿Por qué? Porque mediante el metamorfismo hidrotermal, agua ionizada entra dentro de pequeñas fracturas que tiene la roca. Entonces esto hace que el agua entre y pues los mismos iones afectan a, al, al agua, a la roca, y cambia su composición química. También tenemos que durante la formación de grandes montañas, y esto es porque, como bien sabemos, la formación de grandes montañas son movimientos también de placas, como lo son para la creación de volcanes. Entonces, pues son sometidos a una presión muy grande, a un calor muy grande, porque pues, como bien sabemos, en el caso de los volcanes, pues contienen material ígneo, el cual está a muy altas temperaturas debido a la temperatura interna de la Tierra, el cual pues al momento de empezar a salir, empieza a cambiar su forma. Por ejemplo, si una roca normal y corriente, o bien una roca ígnea, estaba en una fase pues, de una temperatura de contacto neutral, donde no había una elevación de temperatura. Al momento de la creación de estas montañas, de estos volcanes, su temperatura se va a aumentar por el mismo material ígneo,
y de esa manera empieza a cambiar su formación. Tenemos que también el metamorfismo dinámico, y este es debido al esfuerzo o la presión que es orógeno. Se asocia, por ejemplo, con las zonas de falla, donde chocan placas tectónicas y demás. También tenemos los tipos de roca metamórficas. Están las rocas, como ya lo había mencionado, metamórficas foliadas, las cuales pues presentan alineación paralela de minerales, una apariencia de capas, como es el caso de esta roca aquí en esta imagen. Podemos ver una apariencia de capas o bandas. em, y el tamaño de los granos determinan el tipo de foliación, que pueden ir desde fina hasta tosca. También están las no foliadas, que es donde los granos minerales no muestran una orientación preferencial. En lugar de esto, presentan un mosaico de minerales un tanto equidimensionales, que son el resultado del metamorfismo de contacto regional. Ejemplo de esto podría ser bien esta roca donde pues podemos ver ese, ese tipo de patrón que, que son como un mosaico más o menos, donde se ve una división pequeña, pero no es del todo estable. Es un poco más, eh, más no al azar, sino menos, mm, menos lineal, podría decirse de alguna manera. También tenemos las cataclásticas y pues en estas se presenta plegamiento, fallamiento, flujo o granulación, y son producto de un metamorfismo dinámico. Eh, Se puede ver en estas una granulación ya más clara, y en el cual no se ven como en las anteriores algún tipo de alineaciones o divisiones o cambios como de color en la roca. En este son más de un color estable, pero con una textura más áspera, más, más granulenta, donde podemos ver, por ejemplo, como en esta roca, este, que a simple vista pareciera que se ven los pequeños pedazos de roca y algunos hoyos donde pues faltaría, como en este mismo caso en esta otra roca. Bueno, y yo les voy a hablar de la importancia y utilidad de las rocas. Dale, por favor. ¿Puedes compartirla? Dejar que comparta la pantalla, por favor. Ah, Sí, como que creo, no me carga. Me queda este, trabado. eh, Yair, dice por ahí, Diego, que si le das la función de compartir bueno, de hacer hospedador a Diego López. Ah, ok. Mm, Pues,
¿Ya lo pudiste? Lo que alcanzamos a ver fue que Diego ya es huésped y ya podría compartirnos su pantalla. Entonces, ahí ya estamos. Híjole, habíamos empezado a ver. Ahí dice que ya la estamos compartiendo. La Sí, ya pantalla se de ve. Diego. Sí. Sí, Sí. gracias. Bueno, yo les voy a hablar de la importancia de las rocas metamórficas. Como tal, podemos intuir que las rocas metamorfóicas nos han ayudado desde hace mucho tiempo, viéndose reflejado en culturas, en su construcción. También se puede ver en el arte, además en su mayoría son comunes, por los que resultan ser muy económicas. Por la abundancia, pues resultan ser muy económicas. Su utilidad de las rocas una de ellas es la pizarra. La pizarra es una roca muy usada para tejados de casas, y pues resisten mucho la lluvia ácida. Eran rocas de construcción muy económicas y de fácil extracción. Por aquí se puede ver en los tejados de estas casas. Esta era la pizarra y esta era su mineral de cómo se extrae de la naturaleza. Otro que tenemos es el esquitos. Los esquitos contienen talco que usamos para la farmacia y la cosmética hoy en día. Como la pizarra también se utilizaba en la construcción, como la piedra ornamental, también en tejados. Este se utilizaba en muros, en losas y también se utilizó en el arte egipcio. Aquí se puede ver su modo de mineral en la naturaleza y aquí ya como lo transformamos. Otro es el Génesis, bueno, sí, creo que se pronuncia así. Génesis. Es muy resistente a la erosión y naturalmente forma paisajes abruptos. Se utilizaban en la construcción y también como adoquines. Uno de los más importantes y más comunes era el mármol. Era muy empleado en la construcción y ornamental, o sea, en la escultura, y es muy afectado por la lluvia ácida, lo que, como podemos saber aquí en Atenas, por eso se fue desgastando tan rápido. Bueno, por eso se ve el desgaste tan notorio por lluvias y todos esos cambios climáticos. Se utilizaba también en el arte, como lo podemos ver en estas columnas, y así más o menos se ve en su forma en la naturaleza. Y bueno, eso sería todo de parte de nosotros. No somos dos porque el otro compañero me parece que se iba a dar de baja o algo así. Bueno, sí, si la otra persona no se contactó con ustedes o no pudo participar, bueno, no hay ningún problema. Sí, bueno, yo contacté con él, maestro, Ajá, sí. y me dijo que él ya se iba a dar de baja, entonces que pues razones suyas tendrá. Por esa razón ya no lo incluimos en el equipo y fue un poco más corta, pero para complementar un poco más esta información, encontré yo una información donde pues les voy a mencionar algunos tipos de rocas metamórficas, nada más como complemento. Ujú. Porque, por ejemplo, como lo mencionó aquí mi compañero, la pizarra, el génesis, el mármol son de las más conocidas rocas metamórficas, pero pues hay otras como por ejemplo la roca verde, la milonita, la cataclasita, que pues si bien no son como que muy mencionadas, pues tienen un uso convencional. Generalmente, por ejemplo, la roca verde es ocupada algunas veces como decoramiento en algunas casas. Se ocupa como decoración. La cuarcita es otro tipo de roca metamórfica que no es muy, bueno, conocida, sí es, pero cuando se habla de rocas metamórficas, pues por lo general se van con esos ejemplos más claros. Otro ejemplo es
La eclogita, que pues para su tipo de metamorfismo en ese caso es regional, o sea que pues se provocó en un gran... Ah, maldito internet. Oh. Fíjense que eh, de lo que nos estuvieron platicando los últimos compañeros, y ahorita, bueno, nos estaba platicando algo más Yair, pero se le fue creo que, su internet. Entonces déjame mostrarles una imagen. Así que yo acabo de buscar de Google. Ya ven que ahora lo bueno de Google es de que pues tiene mucha información, ¿no? Entonces, ahí esa imagen que acababa de encontrar. Ah, había una más bonita. No sé nada más. Bueno, metamórficas, viene esta palabrita de meta o más allá y formos más allá de su forma, ¿no? Quiere decir eso, pues que va más allá de la forma original que pudiéramos haber visto en esa roca y que cambia su forma gracias a las condiciones de temperatura y de presión. Ahora, a ver, disculparán, pero es que me ando aquí peleando con el Zoom. Lo mismo que les pasa a ustedes, ¿eh? De repente ustedes ya vieron que algunas cosas no fluyen tan rápido. Miren, ahí esa imagen me gusta más, a pesar de que no la alcanzamos a ver completa, pero mira, ahí nos menciona rocas metamórficas foliadas. Creo que lo que nos debemos de clavar mucho en esa imagen es en que alcanzamos a ver como una sucesión de láminas. Y esas láminas son consecuencia de lo que, pues, algunos miles de años antes fueron estratos. También, fíjense, vamos a ver si por aquí me da la oportunidad. Aquí, vamos a pedirle al buen Google que nos busque estratos. Ahí están viendo algunas imágenes de estratos. Ahí están las imágenes de estratos. Algún día yo les mostré esa imagen o ese tipo de imágenes donde también los compañeros de la sesión pasada nos hablaban de suelo o de materiales estratificados o depósitos de suelo, depósitos de rocas. Esos depósitos se van aplastando y van generando algo que se llama rocas metamórficas. Pero ¿qué pasa si le damos la oportunidad a la naturaleza de que pasen algunos miles y miles más de años? Bueno, pues resulta que se siguen acumulando materiales más arriba y más arriba y más arriba. Va a llegar el momento en que tanta presión, pues termine por deformar a la roca y me dé este tipo de folios o de líneas horizontales adentro de una sola roca. En algunas ocasiones, como esa imagen que nos platicaban sus compañeros del Igneis, pues resulta que incluso esas líneas hasta se llegan a deformar de más y llegan a generar ondulaciones, pero alcanzamos a ver que son parte de un mismo folio. Ahora, ¿cuánto tiempo tiene que pasar entre que es un material depositado como suelo y luego transformarse en roca sedimentaria? Pues algunos miles de años. Y luego, para transformarse en un gneiss, todavía más tiempo. Y puede ser que ese proceso no se lleve miles de años, sino que sea corto, puede ser que sean 100 años, pero a consecuencia de calor. Y era parte de lo que también nos platicaba tanto Yair como Diego, de que fuentes de calor internas de la Tierra, como puede ser la presencia de algún batolito o la cercanía con alguna cámara magmática, puede ser que la región cercana no alcance a fundirse la roca, pero sí alcance a deformarse. Y esa deformación pues, va a tener como consecuencia una alteración de la roca original. Ahora, puede ser que existan rocas metamórficas foliadas, en donde es muy fácil de identificar los folios, pero hay algunas que no, hay algunas que no alcanzamos a ver los folios y que, pues, al contrario, tienen una característica un poco agradable a la vista, como podría ser el mármol.
Miren por acá, nos dicen rocas metamórficas no foliadas. Y también nos platicaron sus compañeros de dos cosas, ¿no? Ahorita al final nos estaba diciendo Yair de la cuarcita, de la orblenda y del mármol. El mármol, pues, tiene una gran importancia desde el punto de vista arquitectónico. Probablemente todos recordamos una imagen del Palacio de Bellas Artes y no lo podríamos recordar si no nos imagináramos ese mármol. Cuando lo vuelvan a abrir por las cuestiones de la pandemia, dense una vuelta por ahí, por el Palacio de Bellas Artes, y bueno, entren a alguna obra de teatro, alguna obra musical o de danza que se esté presentando, pero también quédense viendo a las paredes, a la arquitectura del palacio, y se van a dar cuenta de que es muy bonito. Y ese mármol, pues resulta que tiene esos colores como si fueran vetas o como si fueran fluidos dentro de la roca. Mármol. Evidentemente que hay de muchos colores, algunos que tienen más atractivo visual, pero estas líneas que se ve dentro de la roca, pues son flujos químicos de soluciones acuosas que se dan dentro de la roca, pero a muy alta temperatura. Y esa temperatura tan alta, pues digamos que deja, por decirlo de una forma, a la roca manchada. Al dejarla manchada, pues cuando llegan los humanos, la cortan y la pulen, pues resulta que se ve muy atractiva y muy bonita. Y por eso la utilizamos en algunos lugares que desde el punto de vista arquitectónico se busca resaltar su belleza, ¿no? Como decíamos en Bellas Artes. Pero también tiene otra característica el mármol, que es muy resistente. Y como es muy resistente, probablemente alguno de ellos no valga la pena cortarlo en una pieza que mida 1 metro por 1 metro, o sea, una pieza grande, o 2 metros, pero que sí se puede cortar en piezas más chiquititas. Y esas piezas chiquititas, pues evidentemente que son más baratas, porque no hay que perseverar o no hay que buscar una pieza tan grande, que incluso cuesta dinero el moverla, cuesta dinero el colocarla. En cambio, las piezas chiquitas, resulta que también son de mármol y también se ven bonitas, nada más que por ser chiquitas, no valen lo mismo que la grande. Ahora, ¿dónde vemos las piezas chiquitas? Pues en el metro. En el metro vemos un montón de mármol, de piezas pequeñas, que son más baratas y que la ventaja que tienen es de que aguantan mucho el caminar y caminar y caminar y caminar de muchas personas. Si ustedes recuerdan las escaleras del metro, híjole, ¿cuántas personas pasan por el metro todos los días? Pues yo tengo por ahí en la mente que dice que 2 millones de personas utilizan el sistema de transporte colectivo metro todos los días. Entonces, todos los días darle servicio a esa cantidad de personas, evidentemente que desgasta las escaleras. Y más si hablamos de que el metro pues tiene cerca de 50 años de darnos servicio. Entonces, probablemente algunas escaleras de la línea de metro que tú utilizas, te darás cuenta de que ya están un poquito onduladas. Pero es normal después de 50 años de servicio a tantas personas, ¿no? Bueno, pero se vuelve muy resistente el mármol y por eso la utilizamos. Y lo que les decía es de que la gran mayoría de las rocas foliadas, la gran mayoría de las rocas metamórficas son foliadas. Y miren, yo creo que ahí regreso a esa imagen para que veas este metaconglomerado. Bueno, metaconglomerado, déjame ver si me puedo subir aquí. A ver, abre esta. Esta. Metaconglomerado. No sé si recuerdas de la sesión anterior. La sesión anterior platicábamos acerca de que las rocas sedimentarias, si se agrupan de lo que son restos de otras rocas o restos de clastos, pues tienden a generar conglomerados o brechas. Y decíamos nosotros en la sesión anterior que los conglomerados son rocas sedimentarias hechas a partir de gravas redondeadas. Y eso nos daban los conglomerados. Vamos a ver si la podemos encontrar por aquí. Una roca tipo conglomerado. Conglomerado, me faltó ponerle roca, ¿no? Mira, ahí está, conglomerado. Esa es una roca sedimentaria. Es producto de muchas gravas pequeñitas que llegaron a algún sitio donde encontraron una matriz o
un sedimento que pudiera aglutinarlos por medio de algún cementante y que, bueno, me dan esta roca de la que ya no puedo desprender sus componentes. Ya requiero mucha fuerza para quitarle las gravas internas y eso se llama conglomerado, pero esa es una sedimentaria. Ahora, ¿qué le pasa a esa roca sedimentaria cuando es expuesta a temperatura y a presión? Pues se transforma en una roca un metaconglomerado. Y ese metaconglomerado, pues resulta que lo único, la esencia es de que va a estar aplastado. Mira, probablemente por aquí en esta imagen alcances a ver que adentro de la imagen hay como pequeñas clastos ya deformados. Y mira, vamos a ver si por aquí, mira esta. Adentro de la roca nos permite ver como rocas alargadas. Y esa alargación es a consecuencia de la presión y de la temperatura. Bueno, algo importante que nos decía su compañero Yair era de que cualquier roca, puede ser ígnea, puede ser sedimentaria, puede ser incluso otra metamórfica. Cualquier roca se puede transformar o puede cambiar su forma a una metamórfica. Entonces, esos procesos que nos da la naturaleza y que permiten el cambio de una roca a otra, están pasando todos los días. Ahorita están pasando. Nada más que nosotros no vivimos lo suficiente como para alcanzar a verlo, ¿no? Nosotros ya ven que pues, vamos a vivir unos 80 años. 80 años. Y de esos 80 años, pues ustedes ya se gastaron como 20. Tal vez yo ya me gasté un poquito más. Pero de esos 80 años que vas a vivir, no tenemos la capacidad para ver la alteración que le genera la naturaleza a las rocas. Y resulta que es importante para nosotros entenderla porque en algún pequeño periodo de tiempo geológico se van a presentar los suelos, que era de lo que nos platicaba, me parece que Uriel, Camilo y Montserrat. De esos suelos, yo creo que le vamos a pedir al equipo de Daniel, de Camila, de Uriel, de Camilo y de Montserrat, le vamos a pedir que nos comparta su presentación ahí en el Classroom para poder platicar un poquito más de esa presentación. Vamos a aprovecharla, la siguiente sesión. Y yo creo que vamos a aprovecharlo porque muchas de las estructuras donde nos toca desplantarlos están en suelos. Entonces les vamos a pedir a ellos que si nos pueden compartir la presentación ahí en el Classroom y abundamos acerca de su presentación la siguiente sesión. Pongamos, Uriel nos decía algo bien importante que apenas y lo dijo con audio, pero no vimos una imagen, ¿no? Pero lo hacemos la que sigue, acerca de empujes activos, en reposo y pasivos. Y también me parece que Camilo y Uriel nos platicaban acerca de suelos de lagos, suelos eólicos y suelos aluviales. Entonces, habrá que poner un poquito de más atención o darle más profundidad en la siguiente sesión. Pero, pues bueno, el día de hoy creo que ya andamos llegando ahí al límite del tiempo. Creo que ustedes tienen clase de física después. Entonces, la siguiente sesión platicamos más de suelos. Mientras tanto, pues a todos les damos las gracias por la presentación que nos dieron. Y bueno, fíjense que ya subí la anterior a YouTube. No, digamos que si ustedes lo buscan, la presentación, exposición de geología a las 7 de la mañana, no lo van a encontrar. Solamente lo van a encontrar las personas que tienen el link y ustedes tienen el link. Entonces, la intención de subirlo es también para que ustedes escuchen, ¿no? Ustedes chequen cómo expusieron y si se convencen a ustedes mismos o no. Y no es un mal comentario, ¿no? Sino es un comentario con la intención de mejorar. Al fin y al cabo, ustedes van a ser también vendedores de su trabajo. Y ustedes, si se escuchan y dicen, no, como que este cuate que está hablando no me convence, pues en algún momento ustedes podrían mejorar esa exposición para vender mejor sus ideas. Tú me vas a decir, yo no voy a ser vendedor. Todos somos vendedores en alguna forma. Todos vendemos lo que sabemos. Entonces, chequen ustedes su misma exposición, qué tan bonita la hicieron o qué pueden mejorar. Y para eso, para mejorar. Y aquí nos estaremos viendo en la siguiente sesión, si no tienen algún inconveniente. ¿Cómo ven?